Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y muchas gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Queremos animarte a que puedas abrir tu corazón y tu mente a lo que estamos por compartir y esperamos que sea de mucha bendición para ti. Ya entrando en materia el día de hoy, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo abro las redes sociales y veo a veces a las personas que conozco o a personas que, no sé, crean contenido constantemente, yo veo muchas veces, siento muchas veces, Dios mío, yo me estoy quedando atrás, de verdad. La gente anda inteligencia artificial, la gente está viajando por el mundo, la gente está, qué sé yo, echando pico y pala para rescatar personas. Y yo digo, Dios mío, yo no estoy haciendo nada. Yo estoy en mi cuarto aquí scrolleando. ¿Sabe? Yo no sé si a usted le ha pasado o ha tenido esa sensación de que muchas veces el mundo se está moviendo muy rápido y uno se está quedando atrás. Y uno siente como que tengo que hacer más. Y hay una frase, una filosofía que uno escucha muchas veces en libros de autoayuda, personas que quizás tienen esta forma de pensar. La vida es una sola. Hay que vivirla al máximo. Y sabe, yo creo que a veces cuando escuchamos esa frase, pasamos a esta situación o a este punto de comenzar a cuestionar qué estamos haciendo nosotros hoy. ¿Estamos nosotros viviendo la vida al máximo o quizás la estamos viviendo al mínimo? Entonces, hay momentos en mi vida donde yo he dicho, ¿qué es vivir la vida al máximo? No tengo ni idea de qué significa eso realmente. Para algunos, vivir la vida al máximo es lanzarse de un avión, por ejemplo. Y caída libre. Y yo, bueno, no es lo mío, definitivamente. A duras penas sube el Ávila. A duras penas. Pánico a las alturas total. Para otras personas, vivir al máximo es viajar por el mundo. Y bueno, gloria a Dios tienen el presupuesto. Tampoco me pasa. Le encantaría a mi esposa que pudiésemos hacer viajes por el mundo constantemente. Sí, gracias a Dios hemos podido visitar varios países, pero hay gente que se dedica a eso. Y viajan y postean videos y hacen blogs y todo esto. Y tú dices, wow, qué bien. Para ellos eso es vivir al máximo. Para otras personas es practicar un deporte extremo. Van y esquían por allá en el Himalaya y el otro va y hace, qué sé yo, bicicleta de cross en una montaña. Y sabe, para diferentes personas, el concepto de vivir al máximo es totalmente diferente. Y yo quería intentar, ¿verdad?, definir bíblicamente qué significa realmente vivir al máximo. Porque muchas veces las redes sociales me han llevado a sentir que estoy viviendo al mínimo. Que no estoy haciendo todo lo que debería estar haciendo, que no estoy corriendo a la velocidad que debería estar corriendo, que no me estoy moviendo en la dirección que debería estarme moviendo. Y entonces se crea esta especie de presión implícita que las personas empiezan a sentir y muchas veces eso nos genera mucha ansiedad. ¿Sabes? Debería estar haciendo más, debería estar corriendo más rápido, debería estar moviéndome más, debería estar buscando otro trabajo, debería estar ganando más dinero, debería ya estar casado para esta edad, debería ya, ¿sabes?, tener diferentes posiciones económicas o bienes. Y entonces se crea esta ansiedad porque si todo el mundo está avanzando y yo no, ¿qué pasa? Me estoy quedando atrás. Si todo el mundo está avanzando y yo no, quiere decir que me estoy quedando atrás. Y hay quizás algunas respuestas a esta duda de cómo vivir al máximo que me parece un disparate total. Hay personas que responden a esta pregunta quizás tomando riesgos grandes que pueden traerle graves consecuencias. Entonces yo dije, vamos a tratar de definir qué significa esto de vivir al máximo en el contexto de nuestra vida de fe. Y yo creo que cuando nos llega cierta edad en nuestra vida, yo estoy cercano ya, este año ya me van a comenzar a quedar 24 meses, porque le pongo un número más grande para que se vea más lejos, para llegar a los 40. Y entonces usted sabe, siempre viene esta crisis, entre comillas, donde la gente se para en la mitad de su vida, puede ser un poquito más allá, un poquito menos, pero más o menos la mitad, y dice, he hecho todo lo que se supone que debía haber hecho hasta el día de hoy, he logrado todo lo que he querido hasta el día de hoy, he avanzado a la velocidad que he querido hasta el día de hoy, y entonces si la respuesta es no, se produce una crisis existencial. Y muchas veces llegas a los 40, tienes esta crisis existencial y pasas los primeros 3 años después de los 40 resolviendo la crisis existencial. Y yo sin duda pienso que eso no es vivir al máximo.
Resolver una crisis existencial no es vivir al máximo, definitivamente. Así que yo quiero evitarle, y me hablo a mí mismo también, ya que estamos cerca de llegar a este hito de vida, que caigas en esta situación donde estás constantemente cuestionando qué estás haciendo con tu vida. Porque eso genera un nivel de ansiedad que te puede traer consecuencias negativas. Y yo quiero que tú y yo salgamos hoy de aquí reconociendo qué realmente significa vivir al máximo. Ahora, yo me preguntaba entonces, para comenzar a profundizar en este tema, ¿quién o qué determina el ritmo al que avanza tu vida? ¿Quién o qué? Quizás es tus padres, quizás son las redes sociales, quizás son tus amigos, la sociedad a tu alrededor, las personas que te rodean, quizás es tu carrera que muchas veces está determinando tu ritmo de vida, tu trabajo actual, tu negocio actual. ¿Y quién te impulsa o qué te impulsa a moverte, a hacer cambios, a dar pasos? ¿Sabe? Creo que si comenzamos a identificar cuáles son nuestros principales factores motivadores, rápidamente nos vamos a dar cuenta si nos estamos poniendo presiones que no deberíamos ponernos encima. Si es la sociedad la que me está moviendo, no te pongas esa presión. Si son tus padres aún los que te están moviendo, no te pongas esa presión. Si eres tú, por la ansiedad de quedarte atrás, el que se está poniendo esa presión, no te pongas esa presión. Porque, ¿sabe? La sociedad, si tú no determinas el ritmo al que va a avanzar tu vida, alguien más lo va a determinar por ti. La sociedad lo va a tratar de determinar. Las personas a tu alrededor lo van a tratar de determinar. Quienes quizás son personas influyentes en tu vida van a determinar el ritmo al que tú avanzas. Y ¿sabe qué va a pasar? Va a vivir ansioso. Vas a dudar de ti mismo muchas veces. Vas a estresarte sin necesidad. Porque uno cae entonces nuevamente en esta pregunta: ¿estoy viviendo mi vida al máximo? Y hay muchas respuestas a nuestro alrededor a esa pregunta, pero la verdadera pregunta es si tú piensas que estás viviendo al máximo y si Dios piensa que tú estás viviendo al máximo. El mayor influenciador en nuestra vida para determinar el ritmo al que avanzamos debería ser Dios. Es Dios quien debería determinar el ritmo de nuestra vida. Es Dios quien debería guiar nuestros pasos. Es Dios quien debería trazar nuestro camino. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo de Egipto, llega una promesa de Dios en forma de hombre llamado Moisés, que le dice al pueblo: ¿sabe qué? Yo los voy a liberar de su esclavitud. 400 años nada más y nada menos. Este pueblo había estado bajo el yugo de los egipcios y un día llega su salvación, la salida de esta esclavitud que por tanto tiempo había persistido. Y según narra el libro de Éxodo, un libro que le recomiendo profundamente leer después de Génesis, el libro de Éxodo narra cómo fue la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y cuando ellos salen de esta nación, entran en un desierto. Pero había una promesa. Dios le había dicho: yo los voy a llevar a una tierra de donde fluye la leche y la miel, refiriéndose a una tierra bendecida, próspera. Una tierra donde el pueblo iba a encontrar un crecimiento como nunca antes. Una riqueza como nunca antes, donde iban a experimentar las bendiciones de Dios a otro nivel. Habían sido bendecidos en Egipto, vale la pena destacar. Pero venía un nuevo nivel de bendición en esta tierra prometida. Pero el desierto que ellos tenían que transitar para llegar allá era un lugar inhóspito, obviamente. Era un lugar incómodo. Salieron con muchas cosas de Egipto, pero las cosas se acaban. La comida se acaba, el agua se acaba. Algo que me sorprendía de las veces que hemos ido a La Guaira es cuánta agua necesita una persona para sobrevivir. Litros y litros y litros de agua necesitan las personas para sobrevivir por un mes. Y el agua se acaba. Y sabe, solos no iban a llegar muy lejos. Si ellos hubiesen salido al desierto sin Dios, se iban a quedar en el camino sin duda. Y sabe, yo creo que tú y yo muchas veces pasamos por estas temporadas de nuestra vida donde nos sentimos total y completamente solos, y la verdad, querido amigo, amiga, sin Dios te va a quedar en el desierto. Sin Dios es difícil que logres llegar a lo que Él te ha prometido. Sin Dios el desierto se puede o parecer o hacer interminable.
el pueblo de Israel había salido de Egipto al desierto, pero no estaban solos. Dios estaba con ellos. Solo no iban a llegar muy lejos, pero con Dios iban a llegar a la tierra prometida. Y dice el texto, y esto es una de las cosas más milagrosas y sobrenaturales de esta narrativa de la historia de Israel, que conforme ellos iban caminando en el desierto, los iba siguiendo una nube. Y esa nube era nada más y nada menos que la presencia de Dios. La nube determinaba el ritmo al que el pueblo de Israel avanzaba. Si la nube se movía, el pueblo se movía. De día era una nube y de noche era una columna de fuego para iluminar su camino. Y conforme ellos iban avanzando en un desierto inhóspito e incómodo, ¿sabe quién iba liderando el camino? La nube, la columna de fuego. La presencia de Dios iba guiando sus pasos en medio del desierto. Y entonces Moisés, por instrucciones de Dios, establece una tienda fuera del campamento de Israel, a donde él se dirigía cuando iba a tener una conversación con Dios. Y cuando Moisés entraba en esa tienda, las personas salían de las suyas y miraban hacia la tienda. Se ponían de pie fuera de sus tiendas y se quedaban viendo, porque la nube se posaba sobre la tienda donde estaba Moisés. Y eso marcaba el momento donde Dios y Moisés estaban teniendo una conversación. Dios en ese lugar le estaba dando a Moisés las instrucciones para lo que estaba por venir. Y entonces el pueblo salía allí y cuando la nube se posaba encima de la tienda, se arrodillaban ante Dios en señal de adoración, porque Dios estaba hablando con Moisés. Y dice la Biblia también que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Me encanta. Debe haber sido algo impresionante. Estar en pleno desierto y mirar esa nube, mirar esa columna de fuego y verla posarse sobre esa tienda y Moisés salir de allí con instrucciones nuevas y frescas de los pasos que tendrían que tomar como nación hacia la tierra prometida. Y fíjense lo que dice la Biblia, Éxodo 33:12. Un día de estos, en los que la nube se posaba sobre el campamento, sobre la tienda, Moisés le dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Sí es cierto que me miras con buenos ojos, pero dice Moisés, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Me encanta que Moisés le quiere recordar cosas a Dios como si Dios tuviese mala memoria. A uno le pasa también. Señor, acuérdate de lo que me habías prometido. No lo veo el día de hoy. Acuérdate, quizás se te haya olvidado. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Y entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. En otras versiones dice: si tu presencia conmigo no va, no nos hagas movernos en otra dirección. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que, escuche bien, es la que nos separa a este pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. ¿Sabe qué te separa a ti de tu compañero de trabajo que está amargado en su día normal, con razón la mayoría de las veces? La presencia de Dios que está contigo. ¿Sabes qué te separa de ti del común denominador de personas de esta sociedad? La presencia de Dios que está contigo. ¿Sabes qué te separa quizás de personas que no tienen esperanza, no tienen ánimo, no tienen fe en una situación como la que vivimos actualmente? La presencia de Dios que está contigo. Eso es lo que marca la diferencia. Y Moisés le dijo: ¿sabes qué? Si tu presencia no va conmigo, a donde sea que yo quiero ir, no, mejor no. Yo quiero ir contigo. Quiero que vayas conmigo en cada paso del camino. Me encanta la convicción que Moisés tenía de que lo más importante en su camino, el que determinaba el ritmo de sus pasos, era la presencia de Dios. Y entonces esta nube, cuando se movía, todos se movían detrás de ella. Cuando la presencia de Dios se movía, el pueblo entero le seguía. Y creo que esto tiene que hablar hoy a nuestra vida como hijos de Dios. Porque tú y yo también deberíamos decirle a Dios:
si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Si tú no estás conmigo en ese camino, yo no quiero caminar por allí. Si tú no eres el que está poniendo esa relación delante de mí, yo no quiero entrar en ella. Si tú no eres el que está poniendo ese trabajo, esa oportunidad delante de mí, yo no quiero tomarla. Si tú no eres el que está guiando mis pasos hacia ese nuevo destino, yo no quiero ir para allá. Porque muchas veces tú y yo, amigo, estamos caminando a nuestro propio ritmo. Estamos viviendo según nuestros propios caminos, tomando decisiones bajo nuestros propios criterios. ¿Y sabes qué pasa? Si la presencia de Dios no va con nosotros, ¿a dónde nos va a llevar eso? No sabemos, es la realidad. Pero si la presencia de Dios es la que va guiando nuestros pasos a lo largo del camino, lo que nos espera siempre es lo que Dios ha prometido. Si Dios está guiando mis pasos, el destino es la promesa de Dios para mi vida. Por eso conviene seguir sus pasos, por eso conviene seguir su presencia, por eso conviene escuchar su voz antes de tomar decisiones, antes de entrar en nuevas relaciones, antes de asumir nuevos compromisos, antes de tomar oportunidades que ni siquiera sabes si vienen de Él. Moisés hizo esta declaración y yo quiero animarte a que hoy la hagas tú también. Si tu presencia no va conmigo, no quiero ir. Yo quiero que tú guíes mis pasos. Yo quiero que tú abras caminos. Yo quiero que tú abras puertas a mi favor. Yo quiero entrar en las oportunidades que tú pones delante de mí. Yo quiero tener amistades y relaciones que seas tú el que las ponga delante de mí. Yo quiero ir a donde tu presencia me esté llevando. Yo quiero que seas tú el que guíe mis pasos. ¿Cuántos problemas y malas decisiones nos ahorraríamos si tú y yo siguiéramos la presencia de Dios a donde nos está llevando? Si tú y yo siguiéramos la voz del Espíritu Santo cuando nos está direccionando hacia algún lugar. Nos ahorraríamos seguramente unos cuantos errores, unos cuantos fracasos, unas cuantas heridas. No les digo que todas, porque hay algunas que tienen propósito, pero no todas. En estos días leía a alguien que ponía, todo lo que sucede, Dios necesitaba que sucediera, algo así decía. Y yo, no. Hay cosas que tú mismo te causaste y Dios no quería que pasaran. Le hubiese encantado ahorrártelo, pero tú seguiste tu propio camino. No te convenzas, amigo, de que todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Muchas veces lo que pasa es nuestra propia voluntad. Las consecuencias de seguir nuestros propios caminos. Y ¿sabes cuántos pudiésemos ahorrarnos si permitiéramos que Dios guiara nuestros pasos? Si hiciéramos esta misma declaración hoy tú y yo, Señor, si tu presencia no va conmigo a ese lugar, yo no quiero estar ahí. Yo no quiero ir allí. Y el asunto es que estamos tan acostumbrados a movernos al ritmo que marcan los demás, que tú y yo muchas veces no logramos identificar el ritmo que Dios está marcando para nuestra vida. Estamos tan acostumbrados a vivir basados en nuestros propios criterios, basados en nuestro propio intelecto, en nuestras propias capacidades, en nuestra propia experiencia, que no le damos a Dios el espacio para decirnos hacia dónde nos están guiando sus pasos. Y esto es una de las habilidades más importantes en la vida de fe. Dejar que Dios guíe nuestros pasos. Tener la capacidad de apagar nuestros pensamientos y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo muchas ideas, tengo muchos planes, tengo muchos proyectos, tengo muchas opciones para decisiones que voy a tomar, pero si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir allá. Si no eres tú el que está abriendo el camino, yo no quiero entrar. Si no eres tú el que está llamándome hacia ese lugar, yo no quiero ir. Y te comparto esta primera reflexión hoy. Si es Dios quien guía nuestros pasos, escúchame bien, nuestros pasos cumplen un propósito mayor. Si es Dios quien va guiando nuestros pasos cumplen un propósito mayor. Nuestros pasos están avanzando en dirección al plan que Dios tiene para nuestra vida cuando es Él el que los va marcando. Aun cuando esos pasos te lleven a lugares, experiencias y situaciones que para ti sean incómodas, como el desierto, esos pasos cumplen un propósito mayor. En el año 2020 llega la pandemia, mi esposa y yo estamos pastoreando una iglesia. La verdad es que la iglesia iba creciendo al ritmo que Dios iba marcando, pero ella y yo estábamos sumamente cargados y cansados.
y era algo que Dios nos había llamado a hacer. Y en ese momento le digo la verdad, yo estaba a esto de tirar la toalla. Tanto que le dije a Dios, gracias por la pandemia. Gracias porque le pusiste break a esto antes de que yo me quebrara en el camino. Y llegando a esa situación, donde yo le doy gracias a Dios, mi esposa me dice, ¿qué vamos a hacer? Nada. No quiero hacer nada. No sé qué vamos a hacer, voy a orar y que Dios diga qué vamos a hacer. Yo quiero seguir sus pasos. Y entonces me puse a orar, y ¿sabe qué? Me respondí a Dios. Se lo digo en serio. Silencio sepulcral como nunca en mi vida. Y yo decía, Señor, ¿de qué manera? Estoy orando mal. ¿Será que yo perdí el guión? ¿Se perdió la conexión? ¿Hay pecado en mi vida? ¿Qué estoy haciendo mal? No escucho nada. Silencio total del cielo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué es lo más importante? Y entonces en un momento de quiebre ya profundo, ya donde yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo ahorita lo que quiero es llorar y ya. Y mi oración va a ser mi llanto y espero que lo tomes, porque es lo único que tengo para dar. Dios me dijo, ¿sabes qué? Esta temporada es una temporada de descanso. Y yo dije, ok, esto no lo había pensado. Esto no se me hubiese ocurrido a mí mismo. Porque la culpa religiosa, obviamente, me hacía sentir que había que hacer algo. Pero hay temporadas de tu vida donde no hay que hacer nada. Hay temporadas de tu vida donde hay que descansar en Dios. Donde hay que disfrutar de su presencia. Donde hay que encontrar paz en medio de la tormenta. Hay temporadas donde no hay que moverse, amigo. Hay temporadas donde aun cuando el mundo entero esté moviéndose a una velocidad muy acelerada, si Dios no te dice que te muevas, no te muevas. Si su presencia no va contigo, no vayas. Y entonces yo, pasando por esa situación, digo, ok, voy a descansar. Dedícate a descansar. Y mi esposa me decía, ¿qué estamos haciendo, Alejandro? Dios mío, tú tienes que hablar, tienes que hacer algo, tienes que hablar con alguien. Y yo estoy haciendo lo que Dios me dice. Yo entiendo que tú no lo entiendas, pero yo sí. Y entonces ella me dice, habla con alguien, habla con alguien. Y bueno, entre tantas personas con las que podía hablar, yo le digo a mi pastor, para en ese momento, ¿quién es mi pastor hoy día? Mi pastor, ¿dónde anda mi pastor por ahí? Por allá anda. No, realmente yo no veo a nadie, pastor. Y él sabe que es verdad porque obviamente está ahí. Y él fue testigo principal. Me reúno con él, no nos conocíamos, nos habíamos visto 2 veces en nuestra vida. Y yo llego a él y le digo, ¿sabes qué? Tengo esta situación, la iglesia está en esta situación, yo estoy demasiado cansado y no quiero seguir adelante. Y tú eres más experimentado, tienes más tiempo en esto, sabes mejor lo que estás haciendo que yo siento que no sé lo que estoy haciendo. Y entonces yo te voy a entregar todo lo que yo tengo. Equipos, todo lo que hemos invertido, y le voy a decir a las personas que vayan, y si tú no quieres que yo haga nada, mejor. Si tú quieres que yo vaya un domingo a sentarme en la silla ahí, fenomenal, de verdad, yo feliz con eso por el resto de mis días, de verdad. Yo no pedí esto, yo no sé si Dios quiere, ya ni siquiera. Y entonces mi pastor sabiamente, bueno, la pastora me dijo unas palabras que fueron muy puntuales para mí, no voy a entrar en eso porque otro tema. Y entonces entregamos todo, yo vi salir de nuestro local, de nuestra iglesia, todas las cosas que con mucho esfuerzo por 2 años habíamos comprado. Y la vi montarse en un camión y dije, 2 años de mi vida total y completamente perdidos. Y dijimos, pues si eso es para Dios, obviamente que se use para lo que tiene que usarse. Y entonces pasa la pandemia, comienza todo un proceso y yo descansando, hermano, le puedo decir que yo descansé demasiado. 2 años después estábamos sentados en casa de nuestro pastor y él nos dice, bueno, mira, una parrilla ahí medio que tenía como segundas intenciones, yo no lo sabía en el momento, y él me dice, bueno, mira, tú sabes que hemos estado orando por mucho tiempo y Dios nos ha dicho que ustedes van a ser los próximos pastores de esta iglesia. Y yo digo, yo no sirvo para eso. No ves el nivel de fracaso que tengo encima. Tú no ves la clase de caída baja en la que yo estuve. Me va a poner a mí, el fracasado en el asunto, a liderar una iglesia que está bien, la voy a dañar. Voy a llegar ahí y la cosa va a ir de mal en peor. ¿No? Y aparte yo no conozco a nadie ahí. Yo no sé quién es nadie. Soy un paracaidista ahí literalmente. Yo llegué de la nada. No, pero Dios dijo que eras tú.
Y entonces, lo único que yo dije en ese momento, amor, ¿qué dice Ivana? Porque mi respuesta, honestamente, yo no la quería ni siquiera dar. Estaba esperando a ver si el Espíritu Santo me decía algo. Que hable Ivana, digo yo. Y entonces Ivana, bueno, tú sabes. Así un proceso. Y yo dije, bueno, voy a orar. Si Dios no dice que no, es sí. Así a veces oro yo. Señor, si no dice que no, es sí. Y Dios no dijo que no. Y aquí estamos. 4 años después. ¿Usted cree que yo, en el momento en el que yo estaba orando y Dios estaba haciendo silencio, me imaginaba que íbamos a estar aquí 4 años después? Pero lo único que yo he aprendido en mi vida, valioso podría decir, en mi relación con Dios es, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Si no eres tú el que va marcando los pasos, yo prefiero quedarme donde estoy. Es mejor tener poco pero con calma que tener mucho pero con angustia. Yo no quiero meterme en problemas de los que después no pueda salir. Yo no quiero tomar decisiones que después me vayan a traer consecuencias con las que voy a tener que lidiar por mucho tiempo. Yo no quiero andar criando Ismaeles sabiendo que tú tienes Isaac. Y entonces la decisión de parar en ese momento, amigo, amiga, aun cuando todo el mundo se estaba moviendo, aun cuando miles de personas estaban tomando decisiones y haciendo muchas cosas con su vida, la decisión de parar era la decisión correcta. La decisión de entregar era la decisión correcta. La decisión de pasar ese ciclo, cerrar ese ciclo, era la decisión correcta. ¿Y sabe qué? Marcó una diferencia en mi vida pedirle a Dios, Señor, guía mis pasos. Porque yo humanamente no sé qué hacer. Tengo muchas opciones sobre la mesa, pero déjame saber qué quieres tú, qué es lo más importante. Y entonces cuando Dios me dice, descansa, aun cuando eso iba en contra de toda mi lógica humana, si venía de Él, pues eso es lo que hay que hacer. Y sabe, yo quiero animarte, amigo, amiga, que si hoy tienes por delante decisiones importantes que tomar, si te sientes perdido, confundido y no sabes a dónde el camino te está llevando, tomes un momento de pausa y le preguntes, Señor, ¿tu presencia está yendo conmigo a este lugar o estoy yendo yo solo? Y espera la respuesta, espera la instrucción, y hasta que Dios no se mueva primero, no te muevas tú. Hasta que Dios no dé el primer paso, no te muevas tú. Ojalá yo tuviese una nube y una columna de fuego que me guiara. La verdad es que ese no es el caso en la vida cristiana. Rara vez, honestamente, Dios me ha hablado de forma audible. Sí han habido un par de ocasiones muy frecuentes, la última hace poco, y marcó un momento, un antes y un después también para nuestra iglesia. Y al principio, cuando estaba comenzando todo este camino, pero la mayoría del resto de las veces, la columna de fuego no está y la nube tampoco. Y tú puedes preguntarte, si nada de eso está presente, visible, ¿cómo hago yo para saber hacia dónde van los pasos de Dios? Tienes el Espíritu Santo viviendo en ti desde el momento en que pones tu fe en Jesús, hablando a tu vida día tras día para guiar tus pasos. Esa es la voz que escuchas por encima del ruido de la sociedad a tu alrededor. Y sabes, lo difícil de seguir los pasos de Dios es que a pesar de que no tenemos esa nube y esa columna de fuego, tú y yo sí tenemos que aprender a identificar la voz del Espíritu Santo hablando a nuestra vida y guiándonos hacia nuevos caminos. Eso es lo que tú y yo tenemos que desarrollar al momento de tomar decisiones. Tener oídos prestos para escuchar lo que Dios está hablando. Tener momentos de silencio delante de la presencia de Dios para que Dios hable. Usted sabe que la palabra oración significa intercambio de ideas. A veces nuestras oraciones son un monólogo. Dios, te pido esto y te pido aquello y haz esto y todo eso. Y, amigo, ¿a dónde vamos? ¿Quién está dirigiendo los pasos? ¿Eres tú el que quieres que yo haga lo que tú quieres o eres tú el que quiere hacer lo que yo quiera? El orden no puede estar invertido. Dios dice hacia dónde vamos y tú y yo seguimos, no al revés. ¿Y sabe qué dice Pablo respecto a esto? Romanos capítulo 8, verso 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ese es el factor diferenciador. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, si tú y yo
tenemos esta voz del Espíritu Santo hablando a nuestra vida día tras día, aprovéchala. Úsala para tu favor, porque para eso Dios la puso ahí. Jesús dijo, yo me voy, pero les dejo aquí a alguien que les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Él va a marcar el camino, Él va a trazar hacia dónde tú vas. Él te va a recordar el propósito, Él te va a decir cuál es el plan. Él te va a prevenir de peligros delante de tu camino. Él es el que guía tus pasos, es el Espíritu Santo que vive en ti. Esa nube y esa columna de fuego que está marcando hacia dónde la presencia de Dios se está moviendo. Muévete con Él. Escucha su voz. Hacia donde Él vaya, hacia allá es que tú y yo tenemos que ir. Entonces, en un mundo donde estamos rodeados de personas diciéndonos que tenemos que definir un ritmo de acuerdo a sus criterios, tú y yo tenemos que recordar que nosotros no seguimos pasos ajenos, seguimos los pasos de Dios. Seguimos a Jesús, seguimos la voz de su Espíritu. Entonces, no corras por correr, corre con un propósito. No te muevas por moverte. Muévete con un propósito. No des pasos porque los demás los dan. Da pasos con propósito, con un plan que Dios ha trazado para tu vida, que te va a llevar al destino que Él tiene para ti, a sus promesas, a sus oportunidades, a sus puertas abiertas, a las mejores relaciones que has tenido de amistad, de noviazgo, de matrimonio en tu vida, hacia nuevos capítulos, pasos de fe que van a abrir nuevas puertas para ti. Sigue esos pasos. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y sabe algo que el Espíritu Santo me ha mostrado en el camino. Y con esta historia no sé si te queda bien claro, porque yo estaba muy lejos de pensar que este iba a ser el desenlace. Es que si el Espíritu Santo es el que está guiando mis pasos, no hay paso que yo dé que sea un paso en falso. Si el Espíritu Santo está guiando mis pasos, no hay paso que yo dé que sea un paso en falso. Porque siempre hay un propósito detrás de mis pasos. Siempre hay un plan detrás de mis pasos. Y Dios está obrando a mi favor aun cuando yo no lo veo. Dios está obrando a mi favor aun cuando yo no lo entiendo. Dios está abriendo puertas para mí y preparando el camino aun cuando yo no logro entender el porqué de las cosas. En ese momento le puedo decir, estaba muy lejos de entender lo que Dios tenía para nosotros. Pero qué buena decisión pudimos tomar en ese momento, por la gracia de Dios, de poder esperar a que Dios diera su instrucción antes de movernos en una nueva dirección. Y aquí estamos 5 años después, 6 años después de ese momento. Y Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha obrado a nuestro favor, Dios ha abierto puertas que no pudiésemos imaginarnos, nos ha ayudado a abrir puertas para otros para que puedan venir a esta casa igualmente y puedan conocer a ese Dios que nosotros conocemos. Nos ha permitido conocer personas increíbles, oraciones que hacíamos de hace 6, 10 años, hoy día son respondidas. Y Dios siempre estuvo marcando el camino, Dios siempre estuvo guiando nuestros pasos. Así que si quiero que te lleves de este lugar algo hoy es, si su presencia no va contigo, no vayas. Si no es Él el que está trazando el camino, no vayas. Si no es Él el que está guiando tus pasos, no camines. Porque Él es el único que conoce el destino que tiene para ti en el nombre de Jesús. Cierro con esto. Dios muchas veces no nos revela el destino final de las cosas, tal como la historia que yo le comentaba. Dios se guarda los detalles, pero Dios siempre te va a mostrar cuál es el siguiente paso. Dios no te va a dar todos los detalles, créanme, ojalá hubiese tenido yo los detalles, pero si los hubiese tenido quizás no hubiese caminado. Dios sabe a dónde vas, pero no te va a dar los detalles. Lo que sí te va a dar es el siguiente paso. Y entonces nuestra vida de fe, escúchame bien, consiste en esto, en dar un paso de fe tras otro, guiados por el Espíritu de Dios, hasta llegar a la promesa y el destino que Él tiene para nuestra vida. Un paso tras otro, querido amigo, no es una carrera, no tiene por qué ser acelerado.
No permitas que otros definan el ritmo al que tu vida avanza. Da un paso de fe tras otro, guiado por el Espíritu de Dios. Y el destino, créeme, va a ser mucho mejor que el que otros hoy están trazando para ti. No te imaginas lo que Dios puede hacer en tu vida si hoy comienzas a dar esos pasos de fe guiados por su Espíritu. No sabes a dónde te va a llevar. Dios sí tiene un plan y un propósito mucho mayor del que tú te imaginas para ti, pero pregúntale cuál es el siguiente paso. ¿Hacia dónde debo caminar? Señor, guía mis pasos. Sé tú el que defina hacia dónde voy. Y usted dirá, bueno, en la práctica, ¿qué tan viable es eso? Hechos capítulo 20, verso 22 al 24. Miren a Pablo poner en práctica lo que enseña. Ahora estoy obligado, dice, por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice, y hay gente que hoy día sigue diciendo que el Espíritu Santo no habla. En ciudad tras ciudad me esperan cárceles y sufrimiento. Wow. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarle a otros la buena noticia acerca de su maravillosa gracia. Pablo tenía una misión, pero Pablo no daba pasos en falso. Pablo daba pasos guiados por el Espíritu Santo. Y entonces viene este paso difícil que Pablo tiene que dar, de ir a un lugar donde le esperaba cárcel y sufrimiento. Pero Pablo dice, si su presencia va conmigo, todo va a estar bien. Aun cuando mi vida termine, tengo una promesa eterna de vida en Cristo Jesús. Mi vida no vale nada. Aun cuando mis pasos no me vayan a llevar a mi propósito, van a cumplir el plan que Dios ha trazado para mi vida. Entonces vale la pena seguir sus pasos. Entonces voy a seguir caminando en esta dirección. Aun cuando me cueste todo, esto es lo que más vale. Aun cuando me cueste mi propia vida, este es el plan que vale la pena seguir. Este es el propósito que vale la pena seguir. Yo estoy seguro que aquí hay muchas personas que tienen rato dando pasos sin saber a dónde van. Y el Espíritu de Dios quiere guiarte hacia un propósito y un plan mucho más grande del que tú tienes para ti mismo. Lo que toma para llegar allí es dar un paso tras otro de fe guiado por el Espíritu de Dios. 3 claves para caminar en estos pasos. Número 1, confía en la voz del Espíritu Santo. Cuando estés pasando por momentos en tu vida donde estés perdido, pídele al Espíritu Santo, dame el siguiente paso. ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que caminar? Yo no necesito el panorama completo, yo solo quiero el siguiente paso. Créame, ha sido la oración más valiosa que he tenido como pastor de esta iglesia. Yo no tengo ni idea de los planes que Dios tiene. A veces Dios me ha mostrado un destino, pero yo no tengo ni idea de cómo vamos a llegar allá. Entonces, abrumado por lo que Dios me muestra, le digo, dame el siguiente paso por lo menos, para saber a dónde tenemos que ir, por lo menos esta semana. Y las cosas cambian en este país todos los días y tú dices, dame el siguiente paso. Esta semana hablaba con alguien y le decía, mira, ¿sabes cómo yo he sobrevivido a los mismos momentos de crisis de este país? Haciendo lo que tengo que hacer para tener paz en medio de la situación. El siguiente paso. ¿Cómo puedo encontrar paz en medio de esta situación? El siguiente paso. Y cuando el Espíritu Santo te hable, escucha y actúa conforme a su instrucción. Hay 3 cosas sobre el Espíritu Santo que tú tienes que saber al momento de escuchar su voz. Porque hay gente que me dice, no sé si es Él el que me está hablando. Yo tengo muchas cosas que decir respecto a esto, pero solo anoté 3. Lo que el Espíritu Santo te dice siempre está alineado con la palabra de Dios. Lo que el Espíritu Santo te dice siempre te va a llevar a crecer en tu fe. Lo que el Espíritu Santo te dice siempre te va a edificar, a desafiar, a exhortar, a corregir y a fortalecer. Lo que el Espíritu Santo de Dios te va a decir, viene otro temblor. No, eso no es lo que el Espíritu Santo te va a decir. El Espíritu Santo no te va a decir, sí, échale el chisme. Sí, claro que sí, entrégate a la carne. No, el Espíritu Santo no te va a decir eso, porque es contrario a la palabra de Dios. Sí, claro que sí, entra esa relación tóxica, vuelve otra vez, sí, revuélcate ahí. No. El Espíritu Santo edifica, exhorta, corrige, anima, fortalece. Habla conforme a lo que dice la palabra de Dios y te va a llevar a crecer en tu fe siempre. Entonces filtra las voces en tu mente y poco a poco vas a aprender a identificar la voz del Espíritu Santo hasta un momento en el que ya sea fácil saber cuándo es el Espíritu Santo el que te está hablando.
Yo debo decirle que cuando el Espíritu Santo me habla ya hoy día, yo sé que es su voz. Resalta por encima de las voces de mis pensamientos pesimistas y negativos, de mis 1000 escenarios posibles. Y entonces me dice cosas como las que hoy les comento, como las que hoy les comparto. Y esas son las cosas que hoy hablamos en la iglesia. Lo que el Espíritu Santo nos dice es hacia dónde tienen que ir nuestros pasos. Lo que el Espíritu Santo nos revela es aquello que Dios está hablando a nuestra vida para ir por más. Segundo, si Dios no te está hablando, ora por dirección y descansa hasta que recibas su instrucción. La nube no siempre se ponía encima de la tienda. A veces la nube se quedaba en un solo lugar por días. ¿Y qué hacía el pueblo en ese momento? Su vida. Hacían su vida, comían, sembraban, caminaban, hablaban, echaban cuentos. Mientras la nube no se moviera, nadie se movía. Toma eso como una instrucción para ti. Si Dios no ha respondido, si Dios no te ha hablado, si Dios no ha dicho lo que tienes que decir, ten paciencia, sigue orando y descansa hasta que escuches su instrucción. En especial cuando tus decisiones son trascendentales. Si yo hoy día tuviese que decidir con quién me voy a casar, yo me tomaría un tiempo antes de tomar esa decisión. Son 60 años que vamos a pasar juntos. Más vale que lo tome bien. Si yo voy a comprarme un bien que vale mucho, yo voy a orar para que Dios me guíe hacia la mejor alternativa. Si yo me voy a mudar de país, yo no voy a pasar 2 días orando y no, bueno, Dios no dio nada, pero vamos a darle igual. Yo siento paz. No, oren lo suficiente y hasta que Dios no le diga que se mueva, no se mueva. Porque si su presencia no va contigo, ¿a dónde vas a ir? A donde va su presencia es hacia donde Dios te quiere llevar. Es hacia ese lugar al que tú y yo deberíamos ir. Señor, guía mis pasos. Una oración sencilla. Guía mis pasos. Sé tú el que abra el camino, sé tú el que abra las oportunidades, sé tú el que abra las puertas, sé tú el que marque el trayecto. Y por último, si Dios te revela el siguiente paso, escúchame bien, yo estando en esa parrilla, escuchando esa pregunta, de verdad, honestamente, le dije, Señor, ¿esto es lo que quieres para mí? Porque bastante que dolió la primera experiencia, yo no quiero volver a pasar por eso. ¿Es esto lo que tú quieres para mí? Nunca escuché un sí, pero tampoco escuché un no. Después de suficiente tiempo orando por el tema, entendí que eso siempre había sido lo que Dios había querido para mí. Y entonces dije, ¿sabes qué? Y es lo que quiero compartirte para cerrar. Si Dios te revela el siguiente paso, dalo con fe y valentía. Después de un tiempo entendí, yo tengo que quitarme la careta. Yo nací para esto. Entonces yo no puedo seguir viviendo una vida ahí de tibias, de un poquito aquí, un poquito allá. Y créame, fue un proceso difícil porque me daba miedo mi reputación. Me daba miedo lo que la gente iba a decir, lo que la gente iba a pensar. Muchos dijeron y muchos pensaron, sí, seguro. Hubo gente que en la iglesia cuando nosotros llegamos se fue. Y yo lo entiendo. Pan ahí que yo acabo de conocer y de repente, ¿quién es este loco? La gente confiaba en mi pastor. Bueno, él está tomando una decisión y por algo será. Otros no, y válido también. Quizás yo hubiese hecho lo mismo en su lugar. Pero entendí que cuando Dios sí habla, entonces tú y yo tenemos que dar paso de fe y valentía en esa dirección. Sin pensar en las consecuencias, sin pensar en lo que las personas van a decir, porque su presencia va conmigo a donde yo voy y por ende me va a ir bien. Entonces, si su presencia sí está yendo hacia allá, da pasos de fe y valentía en esa dirección, porque Dios está contigo hasta el final del camino, hasta llegar al destino, hasta que se cumpla la promesa. Si Dios ya dijo que es hora de moverse, muévete con fe y valentía, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Me encanta. Así que si hoy Dios te está mandando a dar pasos de fe guiado por el Espíritu Santo, dalos con fe y con valentía hasta llegar a lo que Él te ha prometido en el nombre de Jesús. Vamos a orar juntos esta mañana. Quiero orar por personas que en este lugar hoy
están a punto de tomar decisiones que van a marcar un antes y un después en su vida. Quiero orar por personas que hoy están batallando con dudas, que tienen preguntas, que no saben a dónde ir, que no saben cuál es el siguiente paso. Quiero que cierres tus ojos allí donde estás y puedas hablar con el Espíritu de Dios y puedas decirle: guía mis pasos, guía mis pasos. No sé a dónde ir, no sé qué hacer, no sé si es la decisión correcta, no sé si es la persona correcta, no sé si es el trabajo correcto, no sé si es el médico correcto, no sé si es el momento correcto, no sé si es el mejor paso para mí, no sé si me conviene. Ora ahí donde estás y dile: Señor, guía mis pasos. Señor, si tu presencia no va conmigo, no quiero ir. Si no eres tú el que está abriendo el camino, no me permitas caminar por allí. Si no eres tú el que está abriendo la puerta, no me dejes entrar. Si no eres tú, Señor, el que está obrando a mi favor para eso, no me permitas ir para allá. Yo quiero seguir tus pasos. Yo quiero caminar en tu camino. Yo quiero vivir de acuerdo a tu plan. Yo quiero seguir tus propósitos. Estando aquí de pie, hay mucho por delante para nosotros como familia de fe. Hay muchos nuevos territorios por conquistar. Hay muchas cosas que Dios personalmente seguramente está hablando a tu vida el día de hoy. Pero hoy quiero animarte a que no dejes el siguiente paso si Dios no lo está marcando para ti. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque nuevamente pudimos tener una reunión con energía eléctrica. Hemos estado orando por eso y te damos gracias porque eres bueno y fiel. Gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar. Sé que hay muchas distintas decisiones por tomar en cada uno de nosotros. Caminos a seguir, puertas que se han abierto que no sabemos si debemos entrar. Padre, te pido que tu Espíritu Santo hoy nos llene y nos hable. Que tu voz resuene en nuestra mente y corazón por encima de las voces de la duda. Por encima de esas voces que quieren llevarnos a dar pasos que no nos corresponden. Padre, que hoy podamos salir de este lugar con la decisión y la convicción de que son tus pasos los que queremos seguir. Guía nuestros pasos, Señor, en las decisiones que vamos a tomar como personas, como familias, como padres, como madres, como hijos, como hermanos, como amigos, como líderes en distintas facetas de nuestra vida. Guía nuestros pasos, Dios, porque queremos llegar a lo que tú nos has prometido. Queremos alcanzar, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Guía nuestros pasos, Señor. Sabemos que no vamos a dar pasos en falso si tú estás guiando nuestros pasos. Danos la valentía y la fe para entrar en los caminos en los que tú hoy sí nos estás moviendo. Y permítenos conquistar los nuevos territorios que tenemos por delante. Confiados en que tu presencia está caminando delante de nosotros, abriendo el camino, derribando los muros, venciendo las batallas, ganando para nosotros nuevas conquistas, Señor. Permítenos seguir avanzando en los caminos que sí has abierto para nosotros, para que podamos reclamar, Señor, aquello que Jesús pagó en la cruz por nosotros. En el nombre poderoso de Cristo decimos amén, amén. Vamos a cantarle fuerte que confiamos en su voluntad para nuestra vida, que confiamos en su plan para nosotros. Él tiene planes de bien para ti, para tu familia, para tu matrimonio, para esta iglesia. Vamos a cantarle fuerte, vamos. Siempre a mi lado estarás. Si disfrutaste de este mensaje y fue de bendición para ti, recuerda que puedes darle like, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir una notificación cuando subamos nuevo contenido y, ¿por qué no?, puedes compartir este video con otras personas que quizás también necesiten escucharlo. Así que nos vemos la próxima vez.